Ya, buenos días. Bueno, desde la clase anterior estamos estudiando eh, teorías de inflación y políticas de estabilización, ¿no? Ayer hicimos una introducción, una presentación general de la unidad, diciendo que vamos a estudiar las causas, los efectos de la inflación y vamos a estudiar la evolución de la curva de Phillips y vamos a cerrar esta unidad estudiando políticas de estabilización frente a los procesos inflacionarios. El día de ayer hemos estudiado las diferentes causas de la inflación, ¿no? Hemos dicho en resumen, hay cuatro causas por las cuales suben los precios. ¿Por qué suben los precios? Debido a la demanda, inflación de demanda. Debido a la oferta, inflación de oferta o de costos. Debido a las expectativas, y debido al conflicto. Esas son las cuatro causas por las cuales suben los precios. ¿Ya? Muy rápidamente, también para que quede, hemos visto ayer esto, ¿no? Entonces, hemos visto, les decía, estamos estudiando teorías de inflación y políticas de estabilización. Hemos empezado estudiando las diferentes causas por las cuales suben los precios, ¿no? Suben los precios debido a la demanda, debido a la oferta, debido a las expectativas, ¿no? Esas son las diferentes causas de la inflación. También hemos estudiado la inflación de demanda y la inflación de oferta en el modelo clásico y en el modelo keynesiano, ¿no? La inflación de demanda, hemos dicho, es un proceso del incremento del nivel general de precios debido a políticas económicas expansivas que gráficamente desplazan la curva de la demanda agregada hacia la derecha, generando exceso de demanda agregada. Bueno, no nos vamos a detener, pero hemos dicho en el punto A, la economía está en equilibrio porque se cumple la ley de SEI, dirían los clásicos, porque la oferta agregada es igual a la demanda agregada. El Estado implementa una política económica expansiva, expande la demanda agregada, eso desplaza a la curva de la demanda agregada hacia la derecha, generando exceso de demanda agregada. En el punto B, la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, lo que hace que los precios suban. Entonces, la economía se traslada de B a C. ¿Qué ha ocurrido entre el punto inicial de equilibrio y el punto nuevo de equilibrio? Han subido los precios y ha aumentado la producción. Ha aumentado la producción y ha aumentado el nivel de empleo. Ha disminuido la tasa de desempleo. En el modelo keynesiano, con oferta agregada a corto plazo con pendiente positiva, cualquier política económica expansiva o contractiva es efectiva. Es decir, afecta a la producción, afecta al nivel de empleo de la economía. ¿Ya? En el modelo clásico, donde la oferta agregada es totalmente vertical, la política económica expansiva, en el largo plazo, el único efecto que genera es incremento de los precios. La producción en el largo plazo no varía, porque está en su nivel de pleno empleo, ¿no? Entonces, bueno, en el modelo clásico hay dos conceptos que están presentes, ya lo hemos dicho: neutralidad del dinero. Los aumentos o disminuciones de la cantidad de dinero no afectan a las variables reales, producción y empleo. Y también existe lo que se denomina dicotomía clásica. En el modelo clásico podemos separar la economía entre el sector nominal monetario y el sector real. Y las variables nominales, aumentos o disminuciones de la cantidad de dinero, no afectan a las variables reales, producción y empleo. Entonces, dicotomía clásica y neutralidad del dinero. ¿Ya? Bueno, en todo caso, lo que tiene que quedar claro es que los precios suben debido a una política económica expansiva, ¿no?
En el modelo clásico, la política económica es inefectiva, ¿no? Como dicen los clásicos, los neoclásicos, los liberales, los neoliberales, en general los de la corriente ortodoxa de la economía, la política económica es irrelevante. Y como diría Robert Lucas, habla de la irrelevancia de la política económica. En el modelo clásico, según los clásicos, como lo que hace el gobierno no tiene efecto sobre la actividad económica real, producción y empleo, lo mejor que el Estado puede hacer es no hacer nada. Entonces, en el modelo clásico, la política económica óptima consiste en no hacer nada. Bueno, después hemos estudiado también, muy rápido en esto, hemos estudiado también la segunda causa de la inflación. ¿Por qué suben los precios? Debido al incremento de los costos exógenos de producción, ¿no? Bueno, también igual que antes hemos partido de una situación de equilibrio en el punto A, pero ahora ocurre alguna perturbación negativa. Sube el precio internacional del petróleo, hay guerra en Rusia invade a Ucrania, o hay guerra en Medio Oriente, o suben precios de materias primas, o hay sequía, inundaciones. En todos esos casos, aumentan los costos de producción de las empresas. A las empresas les cuesta producir más, entonces van a disminuir su oferta, ¿no? Entonces, la curva de la oferta agregada se desplaza hacia la izquierda, ¿no? A era equilibrio, pero si disminuye la oferta agregada, ahora hay exceso de demanda y como la demanda es mayor que oferta, los precios vuelven a subir. Entonces, de B a C, y lo mismo, en el modelo clásico y en el modelo que decían, no, los de B a C, los precios suben. Entonces, si comparamos el equilibrio inicial con el equilibrio final, lo que vemos es que han aumentado los precios debido a perturbaciones negativas en el lado de la oferta. No suben los precios. La diferencia es que en el modelo keynesiano, esa política afecta a la producción, afecta al nivel de empleo y por tanto la política económica es efectiva. En el modelo clásico no es efectiva, ¿no? Aumentan los precios, pero a largo plazo, bueno, en el corto plazo sí, ¿no? Ya, eso hemos visto ya antes, ¿no? Y es un ejemplo de una aplicación del esquema inflación de demanda de oferta aplicada a la última perturbación negativa del 2019-2020 a la pandemia COVID-19. ¿Ya? Bueno, también hemos estudiado la tercera causa, bueno, la cuarta causa de la inflación. La tercera causa de la inflación son las expectativas, ¿no? El solo hecho de esperar inflación provoca inflación. Lo que uno cree que va a ocurrir en el futuro influye en el comportamiento de las personas. Tercera causa, expectativas inflacionarias. La cuarta causa de la inflación, ayer ya hemos visto esto y hemos visto antes también, en el principio del semestre, es la inflación generada como conflicto. La inflación generada como conflicto, ya hemos dicho esto, no voy a entender acá, es una contribución de la nueva macroeconomía inicial. Este modelo tiene tres bloques: salario real negociado, donde se determinan los salarios real de precios y el bloque de empleo, ¿no? Es un modelo que tiene 5 ecuaciones: 1, 2, 3, 4 y 5. La ecuación 5, a ver, creo que tengo acá. Bueno, acá está, se ve mejor, ¿no? 3 bloques: salario real negociado, salario real de precios y empleo. ¿No? Es un modelo que tiene 5 ecuaciones: 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, los precios suben debido al conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios, ¿ya? Si el salario real negociado entre trabajadores y empresarios, que depende negativamente de la tasa de desempleo, coincide, es igual al salario de precios determinado por las empresas en función al costo variable medio y al margen de beneficio, si ambos son iguales, no existe conflicto. No tienen por qué subir los precios. Suben los precios cuando hay conflicto, porque trabajadores quieren elevados salarios y empresarios quieren elevados beneficios. Entonces, esta es la cuarta causa de la inflación, que ya lo vimos antes también, ¿ya? Ahora sí, vamos a estudiar la evolución de la curva
de Phillips desde sus orígenes, desde 1958 hasta la actualidad. Y vamos a analizar cuáles son las implicancias de política económica sobre la efectividad o inefectividad de la política económica. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar la curva de Phillips, les decía, desde sus orígenes, desde 1958. ¿Ya? De 1958 hasta la actualidad. Entonces, vamos a entrar de lleno a estudiar eso, la evolución de la curva. Pero no está compartiendo. Ya, entonces, a ver, bueno, a ver, lo que estaba explicando es esto, ¿no? Ayer hemos estudiado, estamos estudiando teorías de inflación y políticas de estabilización, y hemos estudiado las 4 causas de la inflación, que son 4: demanda, oferta, expectativas y conflicto. Pues lo que estaba explicando era esto: la inflación de demanda, la inflación de oferta, la tercera causa, expectativas inflacionarias, y la cuarta, la inflación que tenemos como conflicto, ¿no? Que es la contribución, decía, explicaba, contribución de la nueva macroeconomía keynesiana, que es un modelo que tiene 3 bloques: salario real, salario real negociado, o conocida también como el bloque de salarios, porque lo que se determina son los salarios de los trabajadores. El segundo bloque, salario real de precios. Salario real de precios, o el denominado también como el bloque de precios, porque en este bloque se determina el precio que cobran el monopolista. Y el tercer bloque, el bloque de empleo, N, ¿no? Ya hemos dicho esto, pero muy rápidamente. Hemos dicho, al trabajador le interesa el salario, pero ese salario está afectada por la evolución futura esperada del nivel de precios esperada. Entonces vamos a tener acá el salario real esperado, que depende negativamente de la tasa de desempleo, ¿ya? Es decir, ya hemos visto esta parte. Si la economía tiene bajas tasas de desempleo, los trabajadores tienen poder para exigir elevados salarios. Entendamos esto. Si disminuye la tasa de desempleo, significa que la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. Entonces los salarios suben, ¿no? Una economía donde la producción está aumentando y está disminuyendo la tasa de desempleo tiene elevados salarios. Por eso el salario real esperado depende negativamente de la tasa de desempleo, ¿ya? Y después hemos definido tasa de desempleo es el empleo de pleno empleo menos el empleo actual, dividida entre el empleo de pleno empleo, ¿ya? Y vamos a suponer que el nivel esperado de precios es igual al nivel de precios del periodo anterior, ¿ya? Entonces, si reemplazamos la definición de la tasa de desempleo U y que el nivel esperado de precios es igual al nivel de precios anterior, vamos a tener el salario real. Salario real porque estamos dividiendo el salario nominal entre los precios. Negociado, porque este salario es negociado entre trabajadores y empresarios, que depende negativamente de la tasa de desempleo, ¿ya? El segundo bloque, salario real de precios, conocida también como precios,
Bueno, la nueva macroeconomía keynesiana supone un modelo mucho más realista que los clásicos que suponen mercados competitivos. Entonces, específicamente supone la existencia de competencia monopolística, ¿ya? Entonces, hay un monopolista que tiene poder para determinar el precio. Y ese poder que va... Entonces, ¿cómo determina el monopolista el precio? P, en función a dos variables, en función al costo variable medio y en función al margen de beneficio, mu, ¿no? Entonces, acá despejamos W y vamos a tener W entre P, va a ser salario real de precios. Entonces, la ecuación 1, 2, 3, 4 y la ecuación 5. La ecuación 5 es el empleo. Y el empleo N depende, ya hemos dicho esto, cuando aumenta Y, aumenta N. Si disminuye Y, disminuye N. Entonces el nivel de empleo N depende positivamente de la producción, y la producción es igual a la demanda agregada. Y como sabemos, como según Keynes, la demanda tiene 5 componentes, ¿ya? Si aumenta la productividad media del trabajo, disminuye el nivel de empleo. Recuerden, un trabajador de elevada productividad ocupa el empleo de dos trabajadores de baja productividad, ¿no? Un trabajador de elevada productividad ocupa el empleo de dos de baja productividad. Entonces, cuando aumenta la productividad media del trabajo, disminuye el nivel de empleo. Pero no quedan los trabajadores que ser de elevada productividad, porque si no lo son, nadie los va a contratar, ¿no? Aunque eso, entre comillas, implica quitarle el trabajo a sus compañeros, ¿ya? Entonces, si aumenta la productividad media del trabajo, disminuye el nivel de empleo. Entonces, en resumen, el nivel de empleo depende negativamente de la productividad media del trabajo. Bueno, a ver, muy rápidamente, ¿cómo funciona el modelo? Hemos dicho, a ver, bueno, va a haber equilibrio, no sé si lo tengo acá, pero creo que no. Va a haber equilibrio cuando la recta, va a haber equilibrio cuando la recta salario real negociado, que va a ser una curva creciente, va a interceptar con la recta horizontal de salario de precios. En ese punto hay equilibrio. En ese punto se compatibiliza el interés de los trabajadores y de los empresarios. En ese caso no hay conflicto. Y como no hay conflicto, no tienen por qué subir los precios. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sí existe inflación? Bueno, cuando el gobierno implementa una política económica expansiva, aumenta la demanda agregada, lo que aumenta la producción, aumenta el nivel de empleo, ecuación número 5. Si aumenta el nivel de empleo, ecuación número 1. A ver, ¿cómo funciona el modelo? El gobierno implementa una política económica expansiva. Aumenta la demanda agregada, lo que aumenta la producción, eso aumenta el nivel de empleo. Eso sabemos por la ecuación número 5. Si aumenta el nivel de empleo, ecuación número 1, disminuye la tasa de desempleo. Ahora los trabajadores se convierten en poderosos. ¿Qué exigen? Incremento salarial. Entonces, la disminución de la tasa de empleo provoca incremento de los salarios, ¿no? El incremento de los salarios de los trabajadores incrementa los costos de producción de las empresas. A las empresas les cuesta producir más. ¿Qué van a hacer? Van a subir los precios, ¿no? Entonces, la política económica expansiva genera conflicto y ese conflicto provoca inflación. ¿Sí? Eso. Ya, bueno, entonces vamos a seguir porque... Ya, ahora sí vamos a entrar de lleno a la evolución de la curva de Phillips, decía, desde sus orígenes, desde 1958 hasta nuestros días. Ya, vamos entonces con eso. Ya, vamos a estudiar, a ver, fíjense, una forma esquemática de mostrar, al final, a ver, voy a volver acá, al final lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a
A ver, esta ecuación resume todo lo que vamos a estudiar, ¿ya? Pi es tasa de inflación, ¿ya? Esta es, acá se ilustra matemáticamente las causas de la inflación, ¿no? ¿Por qué suben los precios? Ya hemos estudiado las causas de la inflación. La primera causa de la inflación es la demanda, ¿no? La primera causa de la inflación es la demanda. Principio número 10 de la economía. Cuando el gobierno imprime mucho dinero, genera inflación, ¿no? Cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, los precios suben. ¿Cómo se denomina eso? Inflación. ¿Cuál es la causa del incremento de los precios? La demanda agregada. A ver, si ustedes hubieran estudiado economía hasta antes de 1933, de 1973, y les hubieran preguntado por qué suben los precios, muy keynesianamente, ustedes hubieran dicho, debido a la demanda, ¿no? Entonces, históricamente, la primera causa de la inflación es la demanda, ¿ya? Es la demanda. Ahí están implícitos el principio número 9 y el principio número 10 de la economía. Entonces, todo lo que vamos a analizar se resume en esa ecuación, en esta ecuación. ¿Ya? La primera causa de la inflación es la demanda, ¿ya? Bueno, ya saben esto, cuando la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, eso hace que los precios suban y el incremento de los precios se denomina inflación. ¿Cuál es la causa? La demanda. ¿Ya? Ahora, de 1936 a 1972. En 1973 sube el barril de petróleo de $2 a $25. A $25, ¿ya? Y eso aumenta los costos de producción de las empresas. Bueno, los gobiernos quieren, para controlar la inflación, quieren implementar políticas keynesianas. Esas recetas keynesianas ya no funcionan porque la causa de la inflación ya no es la demanda, es la oferta, ¿no? Entonces, la segunda causa de la inflación, ¿por qué suben los precios? Debido al incremento de los costos de producción. Inflación de oferta o de costos. Entonces, dicen los analistas, Keynes ha muerto. En realidad, Keynes ya había fallecido lamentablemente antes. Lo que querían decir es que las recetas keynesianas ya no funcionaban, porque la causa de la inflación no era la demanda, era la oferta, el incremento de los costos de producción. ¿Ya? Incremento de los costos de producción. Esa es la segunda, históricamente, la segunda causa de la inflación. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre alguna perturbación negativa por el lado de la oferta agregada, suben los precios. ¿Por qué? Porque incrementan los costos de producción. A las empresas les cuesta producir más, ya sea porque pagan mayores salarios, ya sea porque Rusia invade. Bueno, ustedes se acuerdan cuando Rusia invadió Ucrania en el 2022, en 2022, subieron los precios, porque hasta ese momento el mundo no se había percatado que parte importante del maíz y del trigo y del petróleo viene de Ucrania, ¿no? Entonces, en las economías avanzadas, en Europa, la inflación, que históricamente, durante más de 40 años, la inflación que no había superado el 2%, llegó a casi 8-10%. 4-5 veces más de lo que estaban acostumbrados. ¿Ya? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué? En realidad, antes también
durante el 2019-2020, durante la pandemia, los gobiernos en economías avanzadas como Estados Unidos y Europa, para hacer frente a la pandemia, esos gobiernos implementaron políticas económicas expansivas. Bueno, durante la pandemia, la inflación inicialmente fue debido a la demanda, después fue debido a la oferta. ¿Ya? Entonces, y bueno, recuerden ustedes también, bueno, históricamente, en los 60, Estados Unidos experimenta un proceso inflacionario cuyo fenómeno fue observada por Robert Solow, que se preguntó, ¿no? ¿Por qué nuestro dinero cada día vale menos? ¿Por qué existe inflación? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta de Solow? Decía, ¿no? Quizá tenemos inflación hoy presente porque la esperamos. Y la esperamos, entonces, quizá tenemos inflación hoy, piso usted, quizá tenemos inflación hoy porque la esperamos. Inflación futura, esperada, futuro. Y la esperamos porque la hemos tenido. Quizá tenemos inflación hoy, presente, porque la esperamos. Inflación futura, inflación esperada. Y la esperamos porque la hemos tenido. Entonces, la tercera causa de la inflación son las expectativas inflacionarias. Y su la tercera causa, inflación esperada. ¿No? El solo hecho de esperar la inflación provoca inflación. ¿Ya? Entonces, pero vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar teóricamente, matemáticamente, la evolución la evolución de la curva de Phillips. Entonces, en resumen, según la curva de Phillips, en esta ecuación tenemos las tres causas de inflación: demanda, oferta y expectativas. Y hay una cuarta más, el conflicto. ¿Ya? Entonces, en resumen, esto es nuestra hoja de ruta, es lo que vamos a estudiar, pero de manera detenida. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, nos vamos a ir por partes. Entonces, les decía, vamos a estudiar la curva de Phillips desde 1958 hasta nuestros días. Y lo que implica en términos de si la política económica es o no efectiva. A ver, tengan presente esto. Vamos a decir que existe curva de Phillips. A ver, curva de Phillips, ¿qué es? ¿Qué es la curva de Phillips? Ya, la curva de Phillips da cuenta de la relación inversa negativa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Y la curva de Phillips original, bueno, ¿quién? Phillips. Arthur W. Phillips era un economista británico que trabajaba en el Banco de Inglaterra, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo Phillips? Un trabajo enteramente empírico. Reunió datos de tasas de variación de los salarios monetarios y tasas de desempleo para un siglo, para 100 años de la economía británica, ¿ya? Hizo su gráfico y encontró que entre ambas variables, bueno, a ver, muy esquemáticamente, bueno, Arthur W. Phillips, a ver, en el eje de las abscisas, de las coordenadas, tasa de variación de salarios monetarios, de doble punto, ¿ya? En el eje de las abscisas, la tasa de desempleo, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo. Mu. Vamos a suponer con la letra mu, el alfabeto griego. ¿Ya? Entonces, Phillips reunió datos de ambas variables para un siglo de Reino Unido, hizo su gráfico y encontró una curva que tenía pendiente negativo. ¿Ya? Es decir, que cuando la economía estadounidense tenía, la economía británica, cuando la economía británica
tenía bajas tasas de desempleo. A ver, una economía con bajas tasas de desempleo, ¿tiene altos o bajos salarios? ¿Algo de empleo? ¿Que no trabaja? Si disminuye la tasa de desempleo, significa, ya saben ustedes, que la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. Entonces los salarios suben o bajan. Suben, ¿no? Entonces, una economía con bajas tasas de desempleo tiene elevados salarios. Entonces, encontró datos que en los años en el que el Reino Unido tenía bajas tasas de desempleo, tenía elevados salarios. Y en los años en los cuales la economía británica tenía elevadas tasas de desempleo, tenía bajos salarios. Entonces, ¿qué dijo? Esta curva se bautizó con el nombre de curva de Phillips. Y esto es la curva de Phillips original, la de 1958, como la relación entre la tasa de variación de los salarios monetarios y la tasa de desempleo. Es la original. La que todo el mundo conoce es tasa de inflación, tasa de desempleo. Esa no es la original. ¿Ya? Pero Phillips no supo justificar por qué la curva tenía pendiente negativa, ¿no? Entonces, 2 años después, otro economista británico, Richard Lipsey, va a proveer la fundamentación teórica de por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, curva de Phillips, a ver, que exista curva de Phillips, gráficamente significa, a ver, ¿qué decía curva de Phillips? Decía, es posible, hay trade-off. Lo más cercano en traducción sería intercambio. Curva de Phillips dice, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevados salarios. Es posible intercambiar elevadas tasas de desempleo con bajos salarios. La curva de Phillips tiene pendiente negativo. ¿Ya? Entonces, trade-off. Podemos intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Pero después vamos a ver ahora cómo pasamos de variación de los salarios monetarios a variación en los precios. ¿Cómo pasamos? A ver, pero ¿cuál es la intuición? A ver, ¿cuál es la intuición? Si disminuye la tasa de desempleo, significa que casi todos los trabajadores tienen empleo. Casi todos los trabajadores tienen empleo. Es decir, casi todos los trabajadores tienen empleo. Muy pocos trabajadores no tienen empleo. Los empresarios se están peleando por querer contratar a un trabajador más. ¿Por qué? Porque están aumentando sus beneficios, proveniente de que los precios están subiendo mucho más que los salarios. Y en esa pugna de querer contratar a un trabajador más, ofrecen mayores salarios. Entonces, una economía con bajas de desempleo tiene elevados salarios, ¿sí? Ahora, entonces, en auge, trabajadores pidan nomás incremento salarial. Se les va a conceder. ¿No? Pero, en cambio, si la economía está en recesión, es decir, tiene elevadas tasas de desempleo, no es una buena idea pedir incremento salarial, ¿no? Trabajadores van a ser vilmente despedidos, ¿no? ¿Por qué les voy a incrementar el salario como empresario si detrás de ustedes hay más trabajadores que por conseguir trabajo están dispuestos a recibir menor salario? ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, la curva de Phillips tiene estos. Existe la curva de Phillips, significa, podemos intercambiar tasa de desempleo con tasa de inflación. Ahora, la intuición decía, ¿cómo pasamos de variación de los salarios a variación de los precios? Si disminuye la tasa de desempleo, aumentan los salarios, ¿verdad? Y si aumentan los salarios, aumentan los costos de producción de las empresas. A las empresas les cuesta producir más. Y como les cuesta producir más, ¿qué van a hacer las empresas? Van a subir los precios. Entonces, incremento de los salarios
al final se traduce en incremento en los precios. Y el incremento de los precios, matemáticamente, eso es incremento de los precios. Matemáticamente, económicamente, eso es tasa de inflación. Pero esa es la intuición. Matemáticamente, esto lo hizo otro economista, Richard Lipset. Vamos a ver enseguida eso. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, esa es la curva original, la de 1958. ¿Ya? Ya. Ahora, ya, entonces, esa es la curva de Phillips de 1958, que implica que es posible, hay una disyuntiva, es posible intercambiar bajas tasas de desempleo, bajas tasas de inflación y viceversa. Y si existe curva de Phillips, vamos a ver también esto, que exista curva de Phillips es equivalente a decir que la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva. Y si la curva de oferta agregada tiene pendiente positiva, cualquier política económica expansiva o contractiva es efectiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos acá. La primera causa de inflación. Estamos acá. La inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Pero, Phillips, esto no era tasa de inflación, era tasa de variación de los saldos monetarios. ¿Sí? Pues, inflación de demanda. ¿Ya? 1958. ¿Ya? En 1968, dos economistas, de manera separada, Milton Friedman y Edmund Phelps, estudian la curva de Phillips en un entorno de expectativas adaptativas. ¿Mm? Es decir, incorporan el rol de las expectativas. ¿Ya? Bueno, Milton Friedman era bastante conocido y de hecho fue premio Nobel de Economía. Edmund Phelps también, pero Milton Friedman 40 años antes que Edmund Phelps, por la misma contribución. Bueno, es lo mismo, ¿no? Como todo el mundo sabe que el padre de la macroeconomía moderna, todo el mundo sabe que el padre de la macroeconomía moderna es John Maynard Keynes, pero en realidad hay otro economista menos conocido, que es polaco, Michael Kalecki, que es quien le disputa ser padre de la macroeconomía. No más que era polaco y escribía en polaco. ¿No? El otro Keynes era británico y escribía en inglés. ¿No? Pero en realidad, reconociendo los méritos de ambos, había que reconocer no solamente a Keynes como padre de la macroeconomía, sino también a Kalecki. Porque incluso dicen que Kalecki escribió mucho más antes su libro, un año más antes que Keynes. ¿No? Y así hay varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, igual el modelo de Solow, el modelo de crecimiento económico de Solow, pues, quien es conocido es Robert Solow, pero hay otro economista, Swan, un economista australiano, que por eso se llama, en realidad se llama el modelo Solow-Swan, ¿no? Y claro, y de manera separada hicieron su contribución, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Vamos a, les decía, el rol de las expectativas. Entonces, lo que hacen Milton Friedman y Edmund Hughes en 1968 es extender, a ver, estudian la curva de Phillips original en un entorno de expectativas adaptativas. ¿No? Entonces, está incorporando el rol de las expectativas. ¿Ya? Y rol de las expectativas adaptativas. ¿Ya? Eso es en 1968. En 1973, otro economista premio Nobel, alumno de Milton Friedman,
Robert Lucas, va a estudiar la curva de Phillips en un entorno de expectativas racionales. Es decir, que predecimos, racionales, predecimos el futuro no solamente mirando lo que ocurre en el pasado, sino lo que creemos que va a pasar en el futuro. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar, la curva de Phillips va a ser ampliada con expectativas adaptativas por Milton Friedman y Edmund Phelps en 1968 y en 1973 la curva de Phillips va a ser estudiada con todas las expectativas racionales. Y vamos a analizar cuál es la conclusión. Pero a ver, un poco adelantándoles, bueno, que debe desprenderse del análisis. ¿Existe curva de Phillips? Cuando la curva de Phillips tiene pendiente negativo. ¿Ya? Es decir, no es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. ¿Ah? Eso ocurre a corto plazo. Entonces, a corto plazo existe curva de Phillips. Prácticamente tiene pendiente negativa. ¿Qué significa? Que podemos intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. Pero a largo plazo, las expectativas se cumplen. Es decir, que a largo plazo la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Curva de Phillips totalmente vertical. En U-basa. ¿Y qué es U-basa? La tasa natural de paro. ¿Ya? Entonces, y la curva de Phillips totalmente vertical es equivalente en el modelo que la oferta agregada a largo plazo es totalmente vertical. Y si el modelo es, la oferta agregada es totalmente vertical, saben ustedes que cualquier política económica expansiva o contractiva es inefectiva. Por eso les decía que exista o no curva de Phillips determina la efectividad o inefectividad de las políticas económicas. Que si debe hacer o no debe hacer algo, él es el Estado. Entonces, el principal instrumento de los banqueros centrales, de los bancos centrales del mundo, es la curva de Phillips. ¿Mm? Entonces, en pocas palabras, bueno, ya se ha dicho, vamos a estudiar la curva de Phillips desde sus orígenes de 1958 hasta nuestros días y sus implicancias de política económica. Si la política es o no efectiva. ¿Ya? Muy bien. Pues hagamos eso. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, es este componente, ¿no? Es este componente que van a introducir en el análisis de la curva de Phillips, Friedman, Phelps, bajo expectativas adaptativas. Y esta es la otra causa de la inflación. ¿Por qué suben los precios? Debido a las expectativas. El solo hecho de esperar la inflación genera inflación. ¿Sí? Pero también Robert Lucas va a estudiar la curva de Phillips, la original, ¿no ven? La relación entre inflación y desempleo con expectativas racionales. ¿Ya? Según Lucas, un poco adelantándoles, Friedman y Phelps estudian la curva de Phillips con expectativas adaptativas y llegan a una conclusión, que a corto plazo, sí, sí existe curva de Phillips. La curva de Phillips tiene pendiente negativa, que es posible intercambiar inflación y desempleo. ¿Ya? A largo plazo, dicen que la curva de Phillips es totalmente vertical. Y si la curva de Phillips es totalmente vertical, a ver, eso lo voy a dibujar acá. Bueno, entonces, a corto plazo sí es curva de Phillips. ¿Ya? En tanto que la inflación efectiva sea diferente de la inflación esperada. Y según Milton Friedman, ¿a qué se debe esa diferencia? A que los trabajadores forman erróneamente sus percepciones. Confunden variación de los salarios nominales con variación de los salarios reales. ¿Ya? A largo plazo, entonces, Phillips, y vamos en honor a reconocer el mérito, lo que es del César al César,
No solamente Phillips, también, digo, no solamente Friedman, sino Friedman y Phelps, ¿no? Milton Friedman. Entonces, Friedman, 1968, y Edmund Phelps, 1960. Incluso hay quien dice que en realidad es un año más antes que Friedman, ¿verdad? Estudian este componente, el rol de las espejas activas. ¿Ya? Entonces, a ver, para no extender mucho en esto, existe curva de Phillips y tiene pendiente negativo. A corto plazo, sí existe curva de Phillips. Es posible intercambiar inflación y desempleo. A corto plazo. A corto plazo, la política económica es efectiva. ¿Eso qué implica? Que el Estado haga políticas económicas activas. Si la economía está en recesión, políticas expansivas. Y si la economía está en auge, políticas contractivas. Porque lo que hace el gobierno sí tiene efecto. ¿Ya? A largo plazo, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. ¿Ah? A ver. Bueno, a ver, ya vamos a hacer que ya es tasa de inflación y desempleo. ¿Ya? A largo plazo, a ver, un poco me estoy adelantando en esto, pero vamos a analizar después para que tengan, bueno, a largo plazo, a ver, estas curvas, no es que estas curvas que tienen pendiente negativa son curvas de Phillips de corto plazo, ¿no? Entonces, recuerden, mu y tasa de inflación. Estas curvas que tienen pendiente negativa son las curvas de Phillips de corto plazo. De corto plazo. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito. A ver. Son curvas de Phillips de corto plazo. ¿Ya? Curva de Phillips de la tasa de inflación de sub 0. Curva de Phillips de corto plazo de tasa de inflación sub 1. Curva de Phillips de peso sub 2. Tasa de inflación 2. ¿Ya? A corto plazo. A corto plazo es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con elevadas tasas de inflación. A largo plazo, cuando las expectativas se cumplen, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Se torna totalmente vertical. En estricto rigor, es esto. Esa es la curva de Phillips a largo plazo. A largo plazo. Totalmente vertical en U-Basa. ¿Y qué es U-Basa? La tasa natural de paro. La tasa natural de paro. Aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. ¿No? Tasa natural, aquella tasa de desempleo compatible con tasa de inflación de 0% o de 23.000%. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a analizar después esto, pero igual, ya que solamente estamos en esto, bueno, a largo plazo, vamos a colocar el punto A, C, ¿ya? Ahora, esto es tasa de inflación 0. No, esto es tasa de inflación 1. ¿Ya? Entonces, la economía, bueno, A, B. Y después de B va a C. ¿Ya? Y esto. Ahora, a ver, lamentablemente no puedo acercar más la. Bueno, a ver, de A a B, ¿qué ocurre? De A a B, el gobierno ha implementado una política económica expansiva.
que ha aumentado la producción, ha aumentado el nivel de empleo y ha disminuido la tasa de desempleo. De U barra a uso único. La política económica expansiva ha disminuido la tasa de desempleo. ¿Y eso qué ha generado? Inflación. Inflación. ¿Sí? A ver, pregunta por 5 puntos. ¿Qué es lo que explica que la economía haya pasado de A a B? Y después, ¿qué pasa de B a C? ¿Por qué? ¿Mm? ¿Cuál es la explicación de que en el corto plazo la economía haya pasado del punto A al punto B? De A a B, ¿qué ha ocurrido? Ha disminuido la tasa de desempleo. Eso ha generado inflación. Precios y salarios han subido. Pero ¿cuál es la cuestión clave? ¿Y qué está explicando esto? Ya hemos estudiado 4 modelos de oferta agregada. ¿Mm? ¿Qué está explicando esto? ¿Está explicando esto el modelo de quién? ¿Salarios líquidos? Si los salarios fueran líquidos, a ver, no podríamos ver los salarios. ¿Cuál es la explicación? ¿Mm? Tienen que estudiar, ¿eh? Somos pocos los economistas, pero no somos los mejores. Ya. Entonces, de A a B, ¿qué está detrás de ello? El modelo de percepciones erróneas de los trabajadores. A ver, de A a B han subido los precios, han subido los salarios. ¿Cuál es la cuestión clave? Que los precios, que el incremento porcentual en los precios es mayor que el incremento porcentual en los salarios. ¿Y eso qué provoca? Por una parte, aumento de la demanda de trabajo de las empresas. ¿Es racional eso? Sí. Es racional que las empresas estén incrementando su demanda de trabajo. ¿Por qué? Porque están aumentando sus beneficios, proveniente de que los precios están subiendo mucho más que los salarios. ¿Sí? Pero hay una cosa también. Por otra parte, ocurre que que los trabajadores también incrementan su oferta de trabajo. Eso ya no es racional. Eso no es racional. ¿Por qué los trabajadores están incrementando su oferta de trabajo? Porque ellos creen erróneamente que el salario real ha caído. Pero a ver, antes de esto, bueno, para que sigan para que vean todo el panorama completo. Okay. A ver, un economista tiene que ser así, no tiene que ser, tiene que ver, es como no, ver más allá, bueno, hay una frase que creo que de dibujos animados, un economista desarrolla una alta capacidad de abstracción. Un economista ve mucho más que cualquier persona que no sea economista, ¿no? Sí, viene, como dice las palabras. Entonces, sube el incremento porcentual de los precios, es mayor que el incremento porcentual en los salarios. Entonces, ¿qué ocurre con el salario real? El salario real cae. El salario real disminuye. El salario real de doble minúscula cae. Y si el salario real disminuye, aumenta la demanda de trabajo de las empresas porque están aumentando los beneficios. Esto es mucho más que los salarios. ¿Eso está racional? Sí, es racional. Pero los trabajadores también incrementan su oferta de trabajo porque ellos creen erróneamente que el salario real ha aumentado. El salario real no ha aumentado, el salario real ha disminuido. Porque si hubiera aumentado, las empresas no hubieran incrementado su demanda de trabajo. ¿Sí? Y si incrementa la demanda, incrementa la oferta, incrementa el nivel de empleo, incrementa la producción. La política económica es efectiva. Entonces, la explicación por la que la economía haya pasado del punto A a B es el modelo. ¿Y esto cómo se llama? Modelo de percepciones de los trabajadores.
trabajadores. Ahora, modelo de percepciones erróneas de los trabajadores, ¿no? Pues esa es la explicación que está detrás de que la economía haya pasado del punto A B. Y debe hacer qué ocurre. Los trabajadores se han dado cuenta. ¿Se han dado cuenta de qué cosa? De que los precios han subido mucho más que los salarios y por tanto sus salarios no han aumentado como ellos creían. Sus salarios han disminuido, entonces van a disminuir su oferta de trabajo. Entonces debe hacer, aumenta la tasa de desempleo cuando se dan cuenta que han sido engañados. Que han sido engañados. ¿Sí? Así. Y nuevamente, estando en el punto C, en la economía, el gobierno vuelve a implementar una política expansiva. Esa política expansiva disminuye la tasa de empleo, ¿no? Se dan cuenta después los trabajadores que hacen, entonces, fíjense, solamente en el corto plazo, la economía pasa de A a B. A largo plazo, la economía pasa directamente de A a C. Curva de Feliz totalmente vertical. Política económica inefectiva. ¿Sí? Muy bien. Eso. Ya, a ver, entonces, vale. Entonces, vayamos avanzando, porque si no vamos a quedarnos acá. ¿Ya? Vamos. Entonces, ya, eso vamos a estudiar. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, vayamos avanzando. Ya, a ver acá. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver. Yo- Eso es lo que vamos a ver. Primero, ya estamos, bueno, acá ya hemos dicho, inflación es pi, ¿no? La inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Eso sería la curva de Phillips, la de 1960, ¿ya? La de 1960. Porque la original no sería inflación, sería tasa de variación de los salarios monetarios, ¿ya? Entonces, esta es la curva de Phillips de 1960 y después es la curva de Phillips de qué año. Fíjense, ¿cuál es lo nuevo? Ese término, ¿no? La inflación esperada, ¿sí? Primera causa de inflación, ¿por qué suben los precios? Debido a la demanda. ¿Qué relación existe entre inflación y desempleo? Relación inversa. Eso es la curva de Phillips de 1960. Que recordemos que la original es la relación. A ver, ustedes conocen, esta es menos conocida, la que todo el mundo conoce es esta, ¿no? Curva de Phillips como relación entre tasa de inflación y la tasa de desempleo. Pero ¿quién llega a eso? Vamos a ver enseguida. Necesitan enseguida. Vamos. Ya. La siguiente es la curva de Phillips que ha sido ampliada con las expectativas. ¿Quiénes hicieron eso? Friedman y Phelps. ¿Ya? Entonces, y después, ¿qué decimos? A ver, la inflación depende negativamente de la tasa de desempleo y depende positivamente de la inflación esperada. El solo hecho de esperar inflación genera inflación. Ahora, hay dos maneras de formar expectativas, de manera adaptativa y de manera racional. Entonces, esto es expectativas adaptativas. ¿Cómo decimos? La inflación futura esperada es igual a la inflación del periodo anterior, expectativas adaptativas. Eso hicieron Friedman y Phelps, 1968. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos esto por esto, vamos a tener, bueno, acá ya, primero ya sabemos, la inflación depende negativamente de la tasa de empleo y positivamente de la inflación esperada. Expectativas adaptativas significa que la inflación tiene, pregunta de examen y pregunta de la tarea, la inflación tiene inercia, tiene inercia. La inflación es como una bola de nieve.
a medida que va cayendo, la bola de nieve se hace más grande. El solo hecho de esperar inflación genera inflación. Fíjense, si ustedes creen que el jueves van a dar examen, pues van a dar examen, ¿no? Lo que uno es profecías autocumplidas, ¿no? Lo que uno, si el solo hecho de esperar inflación provoca inflación, pues va a haber inflación. Ahora es como una bola de nieve. A ver, a medida que va cayendo la bola de nieve, se hace cada vez más grande. ¿Cómo podemos hacer que esa bola de nieve deje de crecer más? Técnicamente, como si el solo hecho de que los agentes económicos esperen inflación, provoque inflación, ¿cómo podemos, técnicamente se llama anclar? ¿Cómo podemos anclar las expectativas de los agentes? ¿Cómo podemos saber que no esperen inflación? Pregunta de examen 2 por 2. A ver, ayer ya les dije, en realidad cualquier política de control de inflación, si disminuye la inflación, generalmente provoca recesión. Pero la idea es que no sea así. Y hay un término que se llama inflación indolora, en una palabra. Inflación indolora significa que bajar la inflación no genere recesión. Y para ello, ayer ya les dije, pregunta de examen, pregunta de la tarea, 2 condiciones. Uno, anunciar la política. Y segundo, que sea creíble. Anunciar la política, ¿para qué? Para que los entes económicos la incorporen en sus decisiones. Digo, como gobierno, vamos a entrar. La inflación del 2026 va a ser del 5%. ¿Para qué anuncio? Para que las agentes lo incorporen en sus decisiones. ¿Metas de inflación? Sí, lo que el ministerio va a haber una cuestión de era el 2% o 1,5%. Sí, anuncio, ¿no? Sí. Anuncia para que los agentes se incorporen decisiones. Para que los trabajadores pidan incrementos salarios solamente en el 5% y las empresas piden incremento de los precios solamente en el 5%. Pero no basta anunciar. Segunda condición, el anuncio tiene que ser creíble. Si yo cada año me comprometo como presidente del Banco Central, cada año digo 5% y al final no cumplo, porque ayer ya les dije también esto. Ayer también ya les dije que el gobierno puede estar tentado ¿a qué cosa? A no cumplir. El gobierno, entonces, inflación indolora, para que la inflación no provoque recesión, 2 condiciones. Uno, anunciar. 2, que la política sea creíble. Si cada año anuncia el gobierno de inflación del 5% y al final provoca que la inflación sea del doble, no le van a creer. Así, este gobierno cada año dice el 5% y al final la inflación es del 15%, no van a creer. Entonces la política no va a tener efecto, ¿no? Entonces, credibilidad. ¿Y cómo uno obtiene credibilidad? Cumpliendo a lo que se... A ver, además, es que el gobierno, no tanto el presidente del Banco Central, pero cuando el Banco Central no es independiente, el gobierno, el ejecutivo, presiona. ¿Presiona para qué? Para, por ejemplo, financiar el déficit a través de emisión de dinero, lo que genera inflación, lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Y de hecho, la inflación estaba generando debido a emisión inorgánica de dinero. Entonces, eso es porque el Banco Central no es dependiente del Ejecutivo, ¿no? Pero alguien se percató, bueno, no hay que ser bastante perspicaz para darse cuenta, pero por ejemplo, ahora, al principio, cuando el gobierno se posesionó, ¿quién tomó posesión a los nuevos funcionarios del Banco Central? El ministro de Economía, ¿no? Entonces, claramente no es tan independiente. Por eso, una de las reformas que tienen que implementarse es que el Banco Central sea nomás independiente, para que no, porque de lo contrario el Banco Central se convierte en la caja chica del gobierno, ¿no? Si algo había que sacar cuando Antonio Manuel se presidente del Banco Central era que el Banco Central era independiente. Y
Y creo que uno de los pocos directores del Banco Central que se nominó en la Cámara de Diputados y Senadores, porque después todos han sido ahí, ¿no? Bueno, eso ha habido problemas también, ¿no? Bueno, pues, ya, eso. Ya, entonces, el gobierno puede tener también, el gobierno también puede estar tentado a generar inflación porque el gobierno obtiene ingresos, ¿no? Que se llama señoriaje, ¿no? Señoriaje. Señoriaje, el gobierno, a ver, cuando hay inflación, el público, ustedes, necesitan aumentar sus tenencias de efectivo nominal. Necesitan tener más efectivo en términos nominales. ¿Y quién emite dinero? El Banco Central. Y por emitir dinero, el Estado tiene ingresos. Se denomina señoriaje. Y nada despreciables, ¿ah? En un determinado periodo, el gobierno, del total de ingresos que obtuvo, 6% del Producto Interno Bruto eran como señoriaje. Entonces, por eso el gobierno puede estar tentado a no cumplir sus compromisos, ¿no? Puede estar tentado porque obtiene ingresos, ¿no? Eso, ya. Bueno, ya que habló sobre esto, bueno, el Estado, que no es parte de este curso, pero el Estado tiene tres maneras de financiarse. Uno, a través de subir la tasa impositiva, aumentando los ingresos, ¿no? Otra manera es a través de la deuda, ¿no? Emitiendo deuda, endeudándose, o a través de la emisión de dinero. Creo que ya les dije, pero en 1985 Bolivia experimentó un proceso hiperinflacionario, donde la inflación llegó casi al 23.500%, ¿ya? ¿Cuál fue la causa de la inflación? Ya que estamos estudiando esto, ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de la inflación? ¿Demanda, oferta, expectativas o conflicto? Bueno, había que decir lo siguiente. En 1985 asume el gobierno por mayoría y apoyo mayoritario de la COP, Hernán Siles, ¿ya? Entonces entra el gobierno Nancy les pasó, pero también eso coincide con una perturbación negativa para la economía boliviana, porque se desploman el precio de los principales productos de exportación de Bolivia. Sabemos que Bolivia siempre ha sido y es muy dependiente de los recursos naturales. Entonces, bajó el precio de lo que Bolivia exportaba. Sus ingresos cayeron. Encima la COP estaba sobre el gobierno, dice, le llevamos al gobierno, queremos incremento salarial. Entonces, en una situación recesiva, obviamente, a ver, tres bandas de financiar, impuestos, deuda, emisión. En una economía de recesión, el gobierno no puede aumentar la tasa impositiva, pero tampoco podía endeudarse porque resulta, bueno, cuando sube el precio de lo que exportas, sí todo el mundo te quiere prestar, ¿no? Pero cuando Bolivia se presta después, pide condonación de la deuda. Si tú te puedes y después pides cuando no la deuda, ya nadie después quiere prestarte. Entonces, ni podía subir los impuestos, ni tampoco era Bolivia sujeto de crédito, no podía endeudarse. ¿Qué es lo que le quedó al gobierno de la UDP? Empezar a emitir dinero. Pero el gobierno no emitió dinero, a ver, y como dicen los monetaristas, los de la teoría cuantitativa del dinero, la inflación al final, en eso sí estamos de acuerdo, la inflación al final siempre es un fenómeno monetario, al final es un fenómeno monetario debido a la excesiva emisión de dinero, al final. Pero un proceso hiperinflacionario tiene causas, raíces fiscales. Si el gobierno empezó a emitir mucho dinero, era para cubrir el abultado y creciente déficit fiscal, ¿no? Es eso. Las expectativas, entonces, eso sería, ¿no? Entonces, si yo soy un trabajador, las expectativas razonables diría, ¿no? ¿Sabe qué? El gobierno tiene abultado y creciente fiscal. En el futuro, el gobierno va a pretender financiar emitiendo dinero, entonces debería pedir mayor incremento salarial. Entonces, hay un efecto de retroalimentación entre las diferentes causas de inflación. ¿Ya? Bueno, a ver, vamos entonces, a ver. Bueno, a ver.
Ya, estamos acá, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando en esto, pero a ver. Entonces, la inflación tiene inercia, ¿no? Entonces, la primera manera de formar expectativas, de manera adaptativa, mirando el pasado, ¿ya? La segunda manera de formar expectativas es a través de expectativas racionales. ¿Y eso quién hizo? Robert Lucas. Robert Lucas, ¿ya? Lo que uno cree, a ver, expectativas adaptativas, predecimos el futuro mirando solamente el pasado. Pero si predecimos el futuro mirando el pasado, nos podemos andar equivocándonos todo el tiempo. Y lo peor es que no aprendemos de nuestros errores. No aprendemos de nuestros errores. ¿Ya? Expectativas racionales. ¿Y eso, a ver, y eso qué implica? Que le incorporamos inercia. ¿No? Inercia, ya hemos dicho antes, sabemos ya cómo podemos cortar eso. ¿Cómo podemos anclar las expectativas? Anunciando y que el anuncio sea cree. Ya, porque eso no es más. Bueno, ya, la segunda manera son las expectativas racionales. ¿Cómo predecimos el futuro? Mirando lo que va a ocurrir en el futuro. A ver, es como estadística, es como econometría. Si yo quiero predecir, soy un agente de expectativas racionales. Quiero predecir la tasa de inflación futura. Debo utilizar como variables explicativas de mi modelo las tasas de inflaciones pasadas, las tasas de crecimiento de las diferentes medidas de dinero, M1, M2, ¿no? Incluso, ¿dónde estudió el presidente? ¿Dónde estudió el ministro de Economía? ¿Dónde estudió el Banco Central de Bolivia? Ahí puede cortar los expertos. Porque no es lo mismo haber estudiado en Cuba o en Rusia que haber estudiado en Estados Unidos. Porque si ha estudiado en Cuba o en Rusia, va a ser como muy pequeña, eso no va a ser. Y si estudia en Estados Unidos o en el Reino Unido, va a ser muy liberal. Entonces, hasta no importa dónde estudiaron las autoridades económicas, monetarias y fiscales. Entonces, si yo quiero predecir, debería utilizar variables pasadas y presentes, tasas de inflación, de M1, de las diferentes medidas de dinero. Pero también lo que creo, expectativas nacionales, lo que creo que va a ocurrir en el futuro. Si yo creo y yo veo un aumentado y creciente fiscal y el gobierno ha agotado sus fuentes de financiamiento a través de impuestos y deuda, lo más probable es que el gobierno quiera financiarlo a través de emisión de dinero. Por la inflación va a ser mucho más elevada. ¿Ya? Entonces, esa es la curva de Phillips para un poco concluir con esta parte. Esto sería la curva de Phillips de Robert Lucas. Robert Lucas, alumno de Milton Friedman, es mucho más fuerte. En el sentido, en este caso, el alumno superó al maestro. ¿No? Milton Friedman decía, a corto plazo existe curva de Phillips. A corto plazo, Friedman y Phelps decían, existe curva de Phillips. A corto plazo. A largo plazo no existe. Pero Robert Lucas es mucho más fuerte en su conclusión. Dice, tanto bajo expectativas nacionales, tanto a corto como a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Los agentes económicos racionales casi nunca se equivocan. Si se equivocan muy de vez en cuando. ¿Y por qué no se equivocan? Porque han incluido en su modelo todas las variables relevantes que explican los fenómenos estudiados. Y si se van a equivocar, va a ser muy de vez en cuando, con con hechos tan poco usuales como el hecho de que llueva fuego. Eso nunca ha sucedido. Y como nunca ha sucedido, no hay datos. No pude haber predicho. Eso es una agente de expectativas, las clases. Entonces, curva de Phillips totalmente vertical en el corto y en el largo plazo. Política económica inefectiva. Bueno, para tener la clase estamos pasando ahora. Esta última ecuación es la curva de Phillips de la nueva macroeconomía.
keynesiano. ¿Ya? So, vamos a estudiar esto. Vamos a estudiar esto. A ver, entonces, eso vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, lo que estaba explicando. Pero ya he explicado lo que estaban los nombres, ¿no? Estaba explicando la prueba de Phillips desde 1950 hasta los 2000. Y sus implicaciones. Vamos a analizar esto. Ahora le estoy haciendo una introducción general, pero es esto, ¿no? Desde 1958 hasta nuestros días. ¿Ah? Esta es la original. Bueno, esta es la original, la forma de vida original de 1958. ¿No? Como relación entre la variación de los salarios monetarios que dependen negativamente de la tasa de desempleo. Esta es la más conocida, curva de Phillips, como la relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Ya? Vamos a analizar esto, cada uno. Y esto, lo que estaba explicando también, es importante esto, bueno, es importante todo. Pero lo que estaba explicando, bueno, a corto plazo, existe curva de Phillips. Es posible intercambiar bajas tasas de desempleo con inflación y desempleo. A largo plazo, la curva es totalmente vertical, ¿ya? Eh, bueno, preguntas, dudas, si no, quedaríamos acá. Nos falta el tema, entonces, la vista para acá. Sí. Bueno, eh,